A ver, pensemos en la música barroca. Inmediatamente nos vienen a la cabeza palabras como drama, emoción, incluso esa grandiosidad que a veces, bueno, puede llegar a ser abrumadora, ¿verdad? Pero, ¿de dónde sale todo eso? Pues esa intensidad no apareció por arte de magia. Para entender de verdad de dónde viene ese sonido, tenemos que hacer un viaje. Un viaje a un mundo que estaba, literalmente, en plena crisis, en plena convulsión. Así que la pregunta del millón es esta. ¿Por qué esta música nos suena así, tan dramática, tan cargada de emoción? La respuesta, como vamos a ver, no está solo en las notas de una partitura. Está en los campos de batalla, en las iglesias y en los palacios de una Europa que estaba completamente rota. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en una Europa dividida por la fe. Y esto no es un simple telón de fondo, es el motor, la energía que va a impulsar la creación de este lenguaje musical tan revolucionario. Vamos a situarnos. Principios del siglo XVI. Martín Lutero lanza la Reforma Protestante y lo cambia todo. La Iglesia Católica, claro, no se queda de brazos cruzados y responde con lo que conocemos como la Contrarreforma, un proceso larguísimo que dura hasta el 1700. El resultado final de todo esto es una cristiandad europea fracturada, dividida para siempre. Y esto es clave entenderlo. No estamos hablando de una discusión de teólogos en un despacho. Para nada. Esto fue una lucha brutal por el poder. Por la autoridad espiritual, sí, pero también por la cultural y, por supuesto, la política. Cada aspecto de la vida, desde cómo se gobernaba hasta qué arte se creaba, estaba metido de lleno en este conflicto. Y justo en medio de esa batalla de ideas y de poder, la música se convierte en algo más. Se transforma en un arma, en un instrumento de persuasión increíblemente potente que van a usar los dos bandos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque cada bando tomó un camino radicalmente opuesto. Por un lado, los protestantes, que querían sencillez, música austera, funcional, donde lo único importante era la palabra de Dios. Cero distracciones. Y por el otro lado, el catolicismo que dijo, pues todo lo contrario, apostaron por el espectáculo, por lo grandioso. El objetivo era llegar directamente al corazón, conmover a través de los sentidos, de la emoción pura y dura. Así que el punto crucial es este. La Contrarreforma no le dio la espalda al arte, sino que lo abrazó con todas sus fuerzas. Se dieron cuenta de que una música impactante, que te envolviera, era la mejor herramienta para atraer a la gente, para convencerla y para elevar el espíritu de los fieles. Vamos, que fue una decisión estratégica muy, muy calculada. La música dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en un verdadero acto de poder. ¿Para qué se usaba? Pues para todo. Para glorificar una victoria en el campo de batalla, para dejar claro quién mandaba, el rey, para unir a la sociedad en grandes ceremonias y, por supuesto, para fortalecer la fe. Era una herramienta multiusos. Y por eso mismo, las características que definen la música barroca no son casualidad. El contraste, ese juego de luces y sombras, el drama, la teatralidad y el virtuosismo, esa demostración de técnica. Todo eso la convertía en una forma de comunicación brutalmente eficaz para lanzar mensajes de poder y de emoción. Bueno, ¿y dónde se coció toda esta revolución sonora? Pues tenemos que irnos a Italia. Fue allí, en sus ciudades-estado, que eran un hervidero de ideas, donde este nuevo lenguaje musical empezó a tomar forma. Fue el gran laboratorio. Nuestro primer foco de innovación, Florencia. Y lo que nació allí fue, ni más ni menos, que una de las formas artísticas más revolucionarias de la historia. Hablamos, claro, de la ópera. La ópera no surgió de la nada. Nació de los debates de un círculo de intelectuales, la Camerata Fiorentina, que estaban obsesionados con revivir el teatro de la antigua Grecia. ¿Y qué crearon? Pues una fusión total de música, teatro, poesía y espectáculo. Todo diseñado para una cosa, alcanzar la máxima expresión emocional posible. Una bomba artística. Pero la cosa no se quedó en Florencia. Si nos vamos a Venecia, la revolución fue por otro lado. Allí no se centraron tanto en el drama teatral, sino en la propia arquitectura del sonido. Compositores como Giovanni Gabrieli hicieron algo alucinante. Convirtieron la Basílica de San Marcos en su instrumento particular. Desarrollaron una técnica llamada policoralidad. ¿En qué consistía? Pues en colocar coros e instrumentos en distintos puntos de la iglesia para crear efectos de sonido envolventes, espaciales. O sea, la propia arquitectura se ponía a hacer música. Vale, ya tenemos las piezas sobre la mesa. El conflicto religioso, la música como arma de poder y toda la innovación que venía de Italia. Ahora toca juntarlo todo para entender cómo de ahí salió un lenguaje musical completamente nuevo para toda Europa. Entonces, si quisiéramos cocinar el sonido barroco, ¿cuál sería la receta? Es bastante clara. El ingrediente base, un conflicto religioso que lo partía todo.
A eso le añadimos un buen chorro de música usada como arma de persuasión. Lo dejamos marinar con toda la innovación que estaba burbujeando en Italia. ¿Y qué sale del horno? Pues un lenguaje musical completamente nuevo. El lenguaje del poder y la emoción, listo para conquistar todo el continente. En resumen, y esta es la idea principal, este nuevo lenguaje musical, tan dramático, tan emocional, tan teatral, es imposible de separar de la época de conflicto que lo vio nacer. El sonido de la música barroca es, en esencia, el sonido de su tiempo. Ni más ni menos. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Si la música es un espejo tan fiel de la época en la que se crea, la pregunta es inevitable. ¿Qué dice la música que escuchamos hoy sobre nuestro propio tiempo? Ahí lo dejo.